Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos. Bueno, Gloria, bienvenidos. El día de hoy damos inicio a unas charlas que vamos a dar durante todo este mes, charlas dirigidas por nuestros capitanes. El día de hoy vamos a iniciar con la charla Singladura del Mar al Aire, dirigida por nuestro capitán Álvaro Peláez. Bien pueda, capitán. buenos días a todos. Espero que estén todos muy bien. ¿Sí me están escuchando? Los que veo ahí en el audio, en el video solamente hay 4, 5 personas. ¿Sí están todos ahí? Capi, buenos días, sí, le copio. Ok. Señor, buenos días. Buenos días. Bueno, la idea de estas charlas o estas conversaciones que vamos a tener con ustedes es, como les dije, el día de la reunión era para que pues, nos volviéramos a conocer, nos levantáramos el ánimo entre todos y básicamente pues no bajáramos la guardia porque realmente necesitamos actividad. El día de ayer hubo una reunión con las escuelas, ya Caterina tiene la información. Esa información es básicamente que la Aeronáutica Civil quiere que nos preparemos las escuelas rápido, así como lo estamos haciendo en este momento nosotros, con la parte de protocolo de bioseguridad. La escuela tiene el protocolo de bioseguridad autorizado para la parte de tierra, por eso ya, digamos, los instructores pudimos ir a una reunión al aeropuerto y tenemos que alistar el protocolo, la escuela tiene que alistar el protocolo para la fase de vuelo. Ya se han empezado, digámoslo así, se empieza a ver como la luz al final del túnel. Bueno, ya cambiando de tema, pues la idea era contarles básicamente cómo fue el desempeño o el caminar mío durante este proceso de ser piloto y de ser instructor de vuelo. Yo terminé hace mucho tiempo en un colegio aquí en Medellín, en el Colegio Corazonista, no sé si algunos lo conocen, y terminé en el 83 y en el 84 me fui para la Marina. ¿Por qué ingresé a la Marina? Con el ánimo de ser oficial naval y de graduarme como ingeniero naval electrónico. La Escuela Naval es universidad desde 1977. Antes de ese ingreso a la Marina, yo tuve una infancia en unos cortos años en el aeropuerto. Mi papá fue oficial de la Fuerza Aérea, retirado, mayor retirado de la Fuerza Aérea, y se vino para Medellín y con un socio formó una escuela de aviación en Medellín, que todavía existe esa escuela. Esa escuela se llama Halcones. Mi papá le vendió la parte de él a Luis Cadavid y empezó su caminar como piloto, dando instrucción en la academia, luego volando en ACES. Pero mientras él estuvo en Halcones, nosotros íbamos mucho a Halcones porque eso era una finca. O sea, antes el aeropuerto no habían tantas calles, yo estaba muy pequeñito, allá me llevaban a montar en triciclo, porque eso era la finca de nosotros prácticamente, era una casa con unos corredores, con una cocina, habían 2 salones que eran las aulas, y los avioncitos que trajo mi papá con Luis Cadi, que los trajeron volando desde Wichita, 2 Cessna 152. Pues creo que el vuelo fue bastante largo, no sé cuánto se demorarían en traerlos, pero los trajeron volando desde Wichita. Ahí empezó la escuela de los Halcones, ya luego mi papá salió de ahí y ya me traslado nuevamente a la parte de la escuela, el colegio. Terminé el colegio y me fui para la escuela naval. Me gradué como teniente de corbeta. Y por ahí hay un micrófono abierto, que se le está oyendo la voz a alguien. Entonces ya me gradué y me embarcaron en una fragata, en la fragata Independiente, después de 4 años y medio de escuela, y pasar de la escuela naval a la escuela de superficie
y me embarcaron con 3 compañeros más, nos embarcaron 4 oficiales, 4 tenientes por cada fragata, los que logramos sacar, digamos, los 16 primeros del curso nos mandaron para las fragatas, y ahí me asignaron como jefe de la división de artillería y misiles, y con cargo adicional, controlador de la torre de control para operación con el helicóptero a bordo. En esa época la Armada tenía las fragatas tenían BO-105, helicópteros alemanes, que son como un huevito, no sé si ustedes los han visto, son pequeños, son los que utiliza Red Bull para hacer las acrobacias, porque tienen rotor rígido y pueden hacer loops, y pueden hacer rollos, y pueden hacer un poco de cosas. Son helicópteros muy, muy finos. Entonces, recibíamos entrenamiento de controladores de vuelo, como un controlador de torre de control, de un suboficial de la base de Barranquilla, de la Fuerza Aérea. Él iba cada 6 meses a las fragatas a los cursos iniciales y los repasos de los controladores. Ahí empecé nuevamente en las navegaciones que estuve 2 años navegando en la fragata, estuve atendiendo el helicóptero. Entonces empecé nuevamente a tener relaciones con los pilotos de helicópteros, con los aviadores navales. Y nuevamente se me prendió ese bombillo de la vida de aviación que había tenido de joven y que había escuchado, pues, y había estado viviendo con mi papá. Mi papá nos llevó los primeros viajes que hicimos, digamos, a Estados Unidos. Nos fuimos en los DC-6 de Tampa, metidos y acostados allá atrás en las cajas de flores. Así empezamos a viajar nosotros, pues él aprovechaba porque la base de él era Miami, entonces nos llevaba y se quedaba ya una semana y nos quedamos con él una semana y luego nos devolvíamos para Medellín en otro avión de Tampa. Ese caminar en la fragata como controlador me despertó la idea otra vez de ser piloto, porque realmente las navegaciones en las fragatas son muy pesadas, o en los buques, porque se vuelven muy monótonos. Aunque uno tiene mucha actividad, la velocidad de los buques no es muy alta, entonces se vuelve, digamos, una vida más lenta, más tranquila, aunque el entrenamiento es muy pesado en el buque, pero quería algo de más acción, ¿cierto? De ahí hice la solicitud para ser piloto naval y me aceptaron. Empezamos unos 25 tenientes a hacer el curso en aviación naval. Empezamos a hacer el proceso para ingresar a la aviación naval. Esa es la palabra correcta, el proceso. Empezamos a hacer los exámenes médicos. La psicóloga era una psicóloga que trabajaba en ese momento, era la psicóloga de Aerorepública, que se llama Janet Cadena. No sé, de pronto algunos lo conocen. Entonces, la conocen. Es una psicóloga que tiene mucha experiencia en psicología de aviación. Los exámenes los mandaba la Fuerza Aérea, los mandaba a Bogotá. En Bogotá no los hacían a todos, porque todos, valga la aclaración, la aviación naval se ha ido pegando mucho, o se ha pegado mucho del entrenamiento de la Fuerza Aérea, porque, pues lógicamente ellos tenían más experiencia que nosotros en aviación. De hecho, hemos utilizado muchos pilotos de la aviación de la Fuerza Aérea en la Marina. De los pilotos que fueron a la construcción de las fragatas a Alemania para poder traer los helicópteros BO-105, de los 5 pilotos, 3 eran pilotos de la Fuerza Aérea. La Marina le dijo a la Fuerza Aérea: necesito 6 pilotos para llevármelos para la construcción de las fragatas, para que reciban los helicópteros que iban a venir en cada fragata. La Fuerza Aérea dijo que no iba a ceder ningún piloto, pero que ahí tenía un grupo de pilotos de helicópteros que habían solicitado el retiro, que si a la Marina le interesaba conocer de ellos. En su momento el comandante de la Marina le dijo: claro, préstemelo, yo hablo con ellos. Le entregaron las hojas de vida y los citaron algunos. Y el compromiso de la Marina, y fue una oportunidad para ellos, es que los que aceptaran el cambio a la Marina
sin retirarse de la Fuerza Aérea, sino que estaban en proceso de retiro, los pasaron a la Marina, se fueron un año para Alemania. Entonces, creo que ahí golearon los pilotos que se iban a retirar de la Fuerza Aérea para recibir los helicópteros de las fragatas. Ya regresaron con las fragatas y los helicópteros a bordo y ya siguieron en su caminar. Entonces, digamos que empezamos los 25 haciendo todos los procesos que mandaba la Fuerza Aérea de incorporación. Seguíamos muchos parámetros de ellos, pruebas psicotécnicas, entrevistas con los comandantes de la aviación naval. Y después de un filtro ingresamos 4 tenientes, 3 tenientes de fragata, que son tenientes efectivos en el caso de Ejército y Fuerza Aérea, y un teniente de corbeta, que es un subteniente. Ese era el teniente Álvaro Peláez. Yo era el más recluta de los 4. Empezamos el curso de tierra y, como se lo he dicho a muchos, es pesado en todos lados. Y teníamos un compañero que iba muy adelante de nosotros, porque él era primer puesto en el curso, era una persona muy brillante y llevaba las notas muy superiores. De hecho, nos teníamos que poner a estudiar mucho porque él era más antiguo que todos y nos ponía a estudiar a todos. Empezamos la fase, él quedó, pues, lógicamente quedó primero en la fase de tierra y empezamos la fase de vuelo. En la fase de vuelo, la Marina, y de pronto me estoy equivocando, de pronto Oscar más tarde me corrige, como la Fuerza Aérea, solamente volamos 10 horas de pre-solo. En las 10 horas de pre-solo, la hora 10 es el chequeo con un chequeador. O sea, uno todo el curso se lo da 1 o 2 instructores, pero el chequeador es una persona completamente ajeno a uno. Es un piloto más antiguo, de más experiencia, y es quien lo chequea a uno. Entonces, si tú en la hora 10 pasas ese chequeo, en la hora 11 es que te vas a volar solo. Ese paso lo logramos hacer 2 pilotos, Agustín Campos y quien les está hablando. Los otros 2 pilotos, que eran los 2 más antiguos del curso, no lograron volar. Entonces ellos regresaron a las fragatas. No inmediatamente después del primer chequeo. La Armada hace el chequeo, vuela solo en la hora 11. Si no vuela solo en la hora 11, en la hora 12, te vas a una hora adicional. 10 horas y un poco más. Bueno, nosotros lo hacemos por horas. Oscar me está hablando de misiones. Nosotros éramos muy rayados con las horas de vuelo, me imagino que sería por austeridad en el gasto por combustible, que la Marina siempre andaba con esos pecados, esos problemas logísticos. La hora 11 sería el vuelo solo, la hora 12 un adicional, la hora 13 sería un rechequeo. Si tú rechequeas, pues vuelas en la 14, y si no te rechequean, la 14 es una hora de entrenamiento adicional, y la hora 15 es un chequeo de eliminación. Si en la hora 15 no vuelas, te devuelven para los buques. Entonces, Agustín y yo logramos volar en la hora 11 y ya arrancamos nuestro proceso como pilotos. La escuela naval, la escuela de aviación naval tenía 3 Cherokees, un 140, un 160 y un 180, esos eran los aviones de escuela. Y una vez terminamos en esos aviones, el 180, que era de 4 plazas y de más potencia, lo utilizábamos básicamente para hacer nuestros primeros vuelos como pilotos navales, haciendo mandados. Eso era lo que hacíamos. Vaya, lleve al coronel tal a Turbo, vaya, lleve al capitán de fragata a Barranca, que es el comandante de la estación de Barranca. Y así empezamos a hacer nuestros primeros vuelos autónomos en los Cherokees, como comandantes de los Cherokees. Al transcurrir del tiempo empezamos a hacer cursos de transición. Entonces, Agustín lo mandaron a hacer piloto, a hacer como curso de Cessna 206, y a mí me mandaron a hacer curso de copiloto de Aerocommander y de Aerocommander.
Empecé a hablar de copiloto de Aerocommander, luego me mandaron a ser copiloto de Navajo, Agustín siguió volando su 206 y yo pasé a ser comandante de Commander, luego a ser comandante de Navajo y me mandaron a hacer curso de instructor de vuelo a Cali, curso de instructor académico y de vuelo, que es el curso de tierra que hacen los instructores allá en EMAVI. De ahí me mandaron para Cartagena y ya recibí el curso del entrenamiento de vuelo como instructor por un instructor de la Marina que había ido a hacer curso de vuelo a Cali, pero ya de vuelo, como instructor de vuelo, que fueron los primeros instructores que tuvimos nosotros. Yo me gradué en el curso número 4 de pilotos navales. Es bastante, somos muy poquitos pilotos porque la Marina realmente no necesita muchos pilotos, entonces es complicado ingresar ahí a la Marina. Hay que tratar de hacer un buen desempeño en la parte de los buques para uno lograr hacer esa solicitud de cambio de especialidad. Ahí empecé a volar como instructor de vuelo en los Cherokees y dando instructor de vuelo en el Navajo. Sigue uno avanzando ya con el tiempo. La escuela, acuérdense que en la parte, o les cuento, pues en la parte militar uno tiene que ir a hacer cursos de ascenso. Entonces tiene que dejar la parte operativa o la parte de vuelo y regresar a la escuela naval a hacer cursos de ascenso para teniente de fragata, para teniente de navío, para capitán de corbeta y así. Esos cursos duran aproximadamente 6 meses, donde uno solamente está dedicado a la parte académica. Y hay otra parte de la escuela que hoy en día ya no es así. Ya los cadetes se gradúan de tenientes de corbeta a los 4 años con ciencias navales y se quedan en la escuela naval un año más para terminar su carrera profesional. Ya bien sea ciencias de la administración, como en mi caso, administración marítima y portuaria, ingeniería naval mecánica, ingeniería naval electrónica y oceanografía física. Esas son las carreras que tiene la Escuela Naval, que es universidad de 1977. Entonces, en esos tiempos, pues deja uno de volar y vuelve a la escuela. Entonces, cuando vuelve otra vez y termina los cursos, vuelve a la aviación naval y ahí hay que hacer cursos de repaso nuevamente, recobros de autonomía para seguir volando pues en las aeronaves que tiene uno con chequeo. De ahí pasé a volar el King 350, que era el avión de inteligencia que tenía la Armada y el avión del comandante de la Marina. En los navajos nuestros teníamos un navajo que operaba con equipos de inteligencia, un FLIR y un equipo de comunicaciones para monitoreo. Y lo hacíamos muy frecuentemente en 3 esquinas, en la base de la Fuerza Aérea, en Marandúa o en la Arandia. También operábamos mucho. En esa época estaba lo de la Fuerza Tarea Conjunta del Sur con lo que era la zona de distensión. No sé si a ustedes les tocó eso o no, pero hubo un espacio muy grande en el sur del país, suroriente del país, donde el gobierno le entregó a las FARC una zona que no podíamos ingresar a esa zona, ni los aviones, ni tropas. Era un país pequeñito que el gobierno colombiano le dio a las FARC para arreglar un proceso de paz que fue fallido en ese momento. Entonces teníamos que hacer control y vigilancia de eso y operábamos en 3 esquinas, en la Arandia o en Marandúa, en los navajos de inteligencia o en el King que teníamos de inteligencia. De ahí ya fui trasladado, me trasladaron para la base del Pacífico de Bahía Málaga. Eso queda, la base de Málaga queda a 1 hora de Buenaventura en lancha, hacia el norte. En la bahía de Málaga está lo que es Juan Chaco y Ladrilleros, que son las playas que utilizan los caleños o la parte pacífica para ir a pasear pues de playa. Allá queda una base naval, la base de Málaga es la hermana de la base de Marandúa, de la Fuerza Aérea. Esas 2 bases fueron hechas con la intención de ser polos de desarrollo del país en esas regiones. Las bases fueron construidas, pero hasta ahí llegó el impulso
de los gobiernos locales de crecer y de hacer algo por crecer esas zonas. La base de Bahía Málaga tenía una carretera que iba desde la base hasta Buenaventura. Se demoraba uno 3 horas por carretera. En lancha se demoraba uno 1 hora. Y esa carretera se destruyó. El departamento del Valle, que era el encargado de hacer el mantenimiento, nunca la hizo y la carretera se destruyó. Entonces esa base quedó aislada y solamente tenía comunicación por mar y desde la pista que queda en Juan Chaco. Allí era mi oficina, yo era el segundo comandante del Grupo Aeronaval del Pacífico y operaba en Juan Chaco. Yo todos los días salía en una lancha de la base, me demoraba 20 minutos hasta Juan Chaco, desde la base hasta la pista, y ahí tenía yo mi oficina, y ahí estaba la pista, ahí estaban los aviones de la aviación naval que teníamos en el Pacífico. Ahí me chequeé en un Seneca-3, que era el avión del comandante de la fuerza, para moverse por todo el Pacífico. Bahía Solano, Nuquí, Pizarro, Tumaco, Buenaventura, ir a Cali a las reuniones con el general de la brigada y con el general de la Fuerza Aérea. Entonces, digamos que ese era el desempeño que hacía yo como piloto del Seneca y era el segundo comandante. Los segundos comandantes, los que han prestado servicio, conocen de la vida militar, son los que básicamente se encargan de la parte, es el ejecutivo del comando, es el que se encarga de la disciplina, del control, del orden, del funcionamiento, del Estado Mayor, para que funcione el personal, inteligencia, logística, operaciones. Es digamos, el que maneja todo, y el comandante es una persona que es una cabeza visible, que es el exterior de la unidad, que ya se encarga de las operaciones más grandes y él hace los requerimientos, y el segundo él tiene que tener listo todo para operar. Esa fue la función que desempeñé yo ya como segundo comandante, y como cargo adicional era piloto del Seneca. Entonces ya de ahí me trasladaron, estuve 1 año en Málaga y me trasladaron para Bogotá 1 año a la Escuela Superior de Guerra a hacer el curso de ascenso. Yo era en esa época capitán de corbeta, hacer el curso de ascenso a capitán de fragata, que es teniente coronel, en el caso de Fuerza Aérea. Estuve 1 año en la Escuela de Guerra, y estando en Málaga, inclusive estando en la Escuela de Guerra, empezamos, o antes de la Escuela de Guerra y antes de Málaga, hicimos el curso de los CN-235. La Marina compró 2 CN-235. La Fuerza Aérea tenía en esa época, creo que eran 3, si no estoy mal, 3 CN-235. Ellos los utilizaban para transporte de tropa y para transporte de material, y la Armada los compró con las funciones de patrulleros marítimos. El avión era exactamente igual a los de la Fuerza Aérea, pero por dentro eran completamente diferentes. La cabina de los de la Armada eran llenos de consolas, y en la parte de abajo tenían un sensor, un radar de superficie que tiene 2 domos, un domo de equipos de comunicación para interceptación, un equipo para lanzar bengalas, burbujas, ventanas de burbuja en la parte de atrás, y básicamente esas eran las diferencias que tenían. La Fuerza Aérea lo tenía para llevar pallets y carga y equipos de tropa y lanzamiento de paracaídas y muchas cosas, pues que ellos sí tienen más funciones que nosotros. Los de la Armada sí fueron comprados muy específicamente para patrullajes marítimos. Ahí empezamos a hacer los cursos. Lógicamente, como les dije de un principio, nos pegamos de la Fuerza Aérea. Los pilotos, los primeros pilotos que hicieron el vuelo, los trajeron desde España, pilotos navales que fueron a Sevilla a hacer curso del avión, y trajeron los aviones volando desde España. Y de ahí la Fuerza Aérea nos facilitó pilotos de CN-235 para que volaran con nosotros y nos dieran la autonomía a los que estábamos haciendo cola. Entonces fuimos a la Fuerza Aérea a hacer cursos de tierra, que a propósito nos dieron mucho palo los instructores de la Fuerza Aérea, porque no éramos como muy
muy queridos, pero nos dieron mucho garrote y logramos sacar adelante esos cursos de tierra y los pilotos de Fuerza Aérea nos daban el entrenamiento y estaban haciendo las horas de supervisión a los pilotos que habían llegado de España. Ellos vinieron con unos pilotos españoles y los pilotos españoles se devolvieron, pero los de la Fuerza Aérea asumieron esa función. Entonces ellos hacían la supervisión o los chequeos de ruta, mejor dicho, para que lo veamos mejor. Hacían los chequeos de ruta de nuestros pilotos y nos daban el entrenamiento a nosotros. Entonces los copilotos que empezamos en la Marina, en CN-235, íbamos a prestar disponibilidades a CATAM. CATAM es la base que tiene la Fuerza Aérea en Bogotá y ahí es donde tenían los CN-35. Entonces volábamos con pilotos de Fuerza Aérea en aviones de Fuerza Aérea o en nuestros aviones. Habían cambios, entonces mandaron una tripulación para Cartagena o Barranquilla a recibir un CN los nuestros, un piloto de Fuerza Aérea y un copiloto de la Marina a volar en aviones de la Marina. O nos mandaban a nosotros a Bogotá a ser copilotos de los aviones de la Fuerza Aérea para ir cogiendo horas. De ellos aprendimos muchísimo, porque tenían, pues, ellos los que tenían la experiencia. Inclusive hay un compañero, que era compañero mío, que hoy en día es general de la Fuerza Aérea, y en su momento fue instructor mío del CN-235, el general Hidalgo, que es el presidente de la CIAC. La CIAC es como la entidad que maneja como importaciones, exportaciones, mantenimiento, todo de la Fuerza Aérea. Ofrece servicios a terceros. Es una empresa muy grande que tiene la Fuerza Aérea. De pronto Oscar más adelante les cuenta qué es la CIAC, porque de pronto no estoy dando la respuesta que es correcta. Pero esa fue el transcurrir con los CNs, y ya yo en Málaga salía para Cali, que había una estación de aeronaval en Emavi, porque no teníamos, la pista no era suficientemente grande en ese momento. La pista de Málaga se estaba extendiendo para 1.200 metros, estaba en construcción, entonces los CN no podían operar ahí. Entonces operamos desde Cali y ya se hizo una estación, la Armada coordinó con la Fuerza Aérea, nos dieron una oficina ahí en Emavi, y el avión nuestro permanecía en Cali, en la Escuela de Aviación Naval, en la Escuela Militar de Cali. De ahí hacíamos las operaciones. Entonces yo iba a Cali, prestaba mis disponibilidades y luego volvía a Málaga y así. Ese fue el transcurrir en el Pacífico, un año, luego para Bogotá, y en Bogotá también logramos hacer unas comisiones los fines de semana perdón, ahí estoy en una reunión, ya te llamo. Ahí mismo en Catam. Como era en Bogotá la Escuela de Guerra, salíamos para Catam a hacer las reuniones, los vuelos. Y ahí ya pasé el año de estudio ahí, de ahí terminé la Escuela de Guerra, que es un año bastante interesante en aprendizaje. Logré hacer, además de la Escuela de Guerra, hicimos una especialización en Defensa y Seguridad Nacional y una especialización ahí en la Universidad Militar Nueva Granada. De ahí ya me trasladaron para Cartagena y recibí el comando del Grupo Aeronaval del Caribe. Como comandante del Grupo Aeronaval del Caribe, pues ya era ahí está Oscar poniendo lo que es la CIAC, que es bien importante para que lo conozcan bien. Es una entidad bien importante que tiene la Fuerza Aérea y que tiene la Nación. Ya de comandante de grupo tenía la responsabilidad, tenía 115 colaboradores, personas que me ayudaban allá, entre oficiales, suboficiales, infantes de marina y personal civil. Y tenía 6 helicópteros y 6 aviones. Con esas 12 aeronaves yo tenía que hacer todas las operaciones aeronavales que comprendían todo lo que era el Caribe colombiano y todo lo que era la parte de los Montes de María hasta Barranca por los ríos. Todo lo que era Magdalena, todo el río Magdalena, el río Sinú, todas esas partes, apoyando a las tropas de infantería de marina.
y haciendo operaciones conjuntas. A partir de lo de la zona de distensión, las fuerzas militares empezaron a hacer operaciones conjuntas, o sea, ejército, armada y fuerza aérea unidos prestando un solo apoyo, haciendo una sola fuerza para lograr contrarrestar los problemas que había de orden público. En esa época se empezaron a desarrollar las operaciones de los Montes de María, que fue donde se le dio de baja a los comandantes del Frente 35 y Frente 37 de las FARC. Ahí actuaron pues los patrulleros marítimos haciendo inteligencia y el navajo que teníamos y los helicópteros que prestaban el apoyo a la infantería de marina. Les quiero mostrar una de las misiones que hace un video de una de las misiones que hace la aviación naval con los patrulleros marítimos, que se llama lanzamiento de carga o entrega de carga. ¿Eso con qué finalidad se hace? Cuando las unidades de guardacostas salen a patrullar, esas unidades de guardacostas, cuando son los buques o las patrulleras oceánicas, pues no tienen problema por aprovisionamiento, porque son muy grandes y tienen capacidad para llevar mucha gente y mucho alimento y mucha agua. Pero cuando son lanchas más pequeñas, que son las que, entre comillas, corretean a las lanchas de narcotráfico o hacen inteligencia en el Mar Caribe, a ellos hay que llevarles provisiones, porque ellos no tienen mucha provisión. Entonces hay que llevarles provisiones, alimentos, agua, víveres, o cuando hay náufragos, o cuando hay una declaración de un náufrago y se encuentra el náufrago, mientras llega la embarcación a rescatarlo, porque lógicamente los aviones y los helicópteros tienen más velocidad, entonces mientras llega la embarcación que los va a rescatar, pues se les envía víveres, se les puede enviar balsas salvavidas, agua, para que estén ahí esa hora o esas 2 horas mientras llega la embarcación a recogerlos. En ese proceso estamos nosotros haciendo unos patrullajes para, digamos, acompañarlos mientras llega la lancha de guardacostas. Entonces, Gloria, ¿tú me das imagen ya, por favor? ¿Puedo ya compartir la imagen? Ok, listo. Bueno, ahí vieron, ¿sí vieron el video completo y lo escucharon o no?
Sí, señor. Sí. Bueno, ese procedimiento fue aprendido con los guardacostas de los Estados Unidos. Los aviones de guardacostas de los Estados Unidos, los Hércules, y ellos tienen CN-235 también, así hacen el lanzamiento de la carga. Eso es hacer un tráfico, básicamente un patrón de espera, un holding, y la lancha o el elemento al cual se le entrega la carga es el BOR, por decirles así, o el punto de referencia. Se hace aproximadamente a 500 pies, con velocidad reducida, y la idea es que el blanco al que se le va a entregar la carga no pase por la nariz del avión, sino que pase por todo el costado izquierdo de la ventana del piloto. O sea, el piloto, uno veía la lancha por el costado izquierdo, y cuando ya se perdía, uno le daba la orden al oficial de carga y él soltaba la carga. Él le daba la orden a los muchachos y ellos soltaban la carga. Esa lancha que estaba ahí abajo es una lancha de guardacostas. Entonces ahí la guardacosta estaba recibiendo víveres. Al principio los hacíamos muy por la nariz del avión y se volvió muy riesgoso porque muchas veces caía la cuerda sobre la lancha, en toda la mitad de la lancha, y eso es bastante riesgoso. En la parte de entrenamiento, que lo dije la vez pasada, es vital, que se lo recalco a todos, por ahí estoy viendo a Julio Castañeda y a Juan Gutiérrez, que tienen que estudiar mucho la parte de las fallas y de las emergencias. Las emergencias no avisan, y lo que les voy a mostrar ahorita es una falla real en un Jetstream 32 saliendo de Medellín. El que va volando el avión soy yo, y voy con una niña que en este momento pues estaba en Avianca, pues es copiloto de 320 de Avianca, y 3 meses antes habíamos estado en simulador los dos. Esas emergencias, falla total hidráulica, yo creo que la hicimos por ahí unas 5 veces en el entrenamiento en simulador para el chequeo con Aerocivil, entre tantas otras fallas, ¿cierto? Pero esa falla se hace porque el avión tiene un sistema auxiliar, pero ese sistema auxiliar se vuelve manual todo el tiempo y restringe mucho el avión cuando hay fallas hidráulicas en el vuelo. La falla total hidráulica te deja sin el nose wheel, que es la cabrillita que tenemos, o el cacho que tenemos aquí a mano izquierda para controlar la nariz, el tren de nariz en tierra. Quedamos sin flaps para bajar flaps o subir flaps. Quedamos sin la capacidad de bajar tren o subir tren. Solamente se puede bajar flaps manual, bajar tren manual. Quedamos sin capacidad de frenado. Solamente los aviones quedan con unos acumuladores que te dan para 2 o 3 bombazos en los frenos. Y ya, después de que tú bajas los trenes o bajas los flaps, no hay forma de devolverlos manualmente. Entonces hay que, por restricción, se tiene que aterrizar con el segundo set de flaps. O sea, que la velocidad de referencia se aumenta. O sea, que aterriza uno más rápido. El procedimiento es básicamente sencillo, pero digamos ya cuando le toca a uno en el simulador, uno lo hace y no hay problema porque en el simulador no se va a matar, y uno lo hace 10 veces y se lo repiten hasta que lo haga bien. Pero ya cuando le toca a uno de verdad, uno con pasajeros a bordo, ya la cosa cambia. Entonces ahí es donde dice uno, me sirvió haber estudiado, me sirvió mantenerme activo en las emergencias y me sirvió haber hecho un buen simulador. En este caso, ustedes que vuelan el Cessna y el Tecnam no van a tener simulador como tal, el full motion, pero sí tienen el avión y pueden estudiarlo en la casa. Tienen que estudiarlo. Las emergencias no les van a avisar a ustedes cuando ocurran, y realmente, créanme, yo he tenido 2 emergencias grandes, y una de estas fue esta falla de total hidráulica, y es bien asustadora, porque uno dice, ¿será que sí bajaron los trenes? Uno ve las 3 luces prendidas después de hacer los bombazos que corresponden, pero uno, ¿será que aseguraron? ¿Será que esa luz sí me da la garantía de que está asegurado el tren con la mano? O sea, que yo lo aseguré
bombeando. Entonces les voy a mostrar el video porque yo creo que ya se me está acabando el tiempo. No, todavía tengo tiempo. Pero quiero dejar un pedacito para si hay alguna pregunta. El simulador se comporta diferente, en el avión es diferente. Había que tener, gracias a Dios, ese momento la pista en uso era la 2.0, no la 0.2. Entonces aterricé por la 30, más comodidad, más bajito. Traté de hacer el aterrizaje lo más suave posible, pero entra uno mucho más rápido. Y el temor es que yo no tengo nose wheel, entonces todo, digamos, el control del avión lo hago con el rudder, con el movimiento del rudder, pero llega un momento en que la velocidad, ya por debajo de 70 nudos el Jetstream, ya pierde efectividad el rudder, entonces ya no hay control de rudder de dirección, entonces me toca con la asimetría de las turbinas. Y el reversible hay que controlarlo porque los que han volado turbinas, Oscar que ha volado bastantes turbinas y Carlos, muchas veces los reversibles no entran parejos. Entonces el avión tiende a tirar para un lado o para el otro. Entonces era un riesgo que estaba corriendo. Logramos hacerlo bien. Ya al final me bajó el corbatincito que tenía y los pasajeros se bajaron tranquilos del avión. Les voy a mostrar entonces ese video. Eso lo filmó una pasajera, porque los Jetstream, como son para 19 pasajeros, la cabina tiene que estar abierta porque la tripulación es la encargada de la seguridad de los pasajeros, porque no hay auxiliar. Entonces vamos a mirar el video. Digamos, camino a Armenia, y empezó a hacer un ruido muy raro en el avión, y resulta que nos estamos devolviendo, y estamos bajando tren de aterrizaje en emergencia, porque pues parece que vamos a aterrizar de emergencia. Dios nos libre de todo mal y feliz. Si me están escuchando, ese ruido que se oye ahí son las bombas hidráulicas de las turbinas secas. Las bombas hidráulicas van engranadas a las turbinas y estaban secas. Por eso ese ruido. Se rompió la manguera principal del sistema principal hidráulico. No falta el de la sonrisa. Cuando uno despega del Olaya o la técnica de vuelo de la compañía, hacía uno la lista de chequeo después del despegue y la de climb checklist, la del ascenso. En el ascenso se deja estándar o se organiza la presurización del vuelo, la presurización del avión, para que cuando hagamos el descenso no tengamos problemas en el descenso con la presurización. Entonces, al lado de la presurización están los indicadores hidráulicos. El avión tiene solamente un indicador en el CAP, que es el CAP es el indicador de luces de warning o caution para sobrepresión, pero no para pérdida de presión. Es solamente uno ve la presión cuando la pierde con los indicadores visuales o el par de relojitos, pues. Cuando Tatiana fue a testear, a organizar la presurización, se dio cuenta de las presiones que estaban abajo la derecha completamente y la izquierda estaba oscilando todo el tiempo. En la pintada solicité sostener para ver si con esa presión que me quedaba con el hidráulico izquierdo lograba bajar los trenes y nunca bajaron. Entonces ahí se declara la emergencia, en el Jetstream se declara la emergencia por falla total hidráulica. Ella saca
el libro y es el drill, porque la emergencia, esta no es memory item, sino que es un abnormal, pero se declara con emergencia por la cantidad de elementos que pierde el avión. Entonces saca el drill y empieza, o el quick, y empieza a leerlo. Vamos a leerlo, tan, lo leímos, apenas estábamos claros con la emergencia, entonces le dije, ahora sí, declare la emergencia. Entonces ya declara Mayday, 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 ADA 4548, se declara la emergencia, falla total hidráulica, regresamos a Lolaya. Ahí abren a todos los aviones, los mandan lejos y solicitamos pasar sobre la pista, que es lo que estamos haciendo, para que la torre de control verifique los trenes en la posición correcta. La torre le dice a uno, están aparentemente en correcta posición y aparentemente asegurados. Ellos no le dicen a uno, están asegurados. No, ellos utilizan, en ese momento utilizaron la palabra aparentemente, porque ellos no le pueden dar a uno el 100% de seguridad. Ya empecé a hacer el procedimiento normal de incorporarme con el viento izquierdo para la pista 2-0, bajar trenes y bajar flaps hasta 10 flaps, hasta el primer set de flaps, 10 grados. Y cuando uno está enfrentado o mirando a final, baja el segundo set de flaps y ya empieza a cuadrar su velocidad de referencia con la reducción de la potencia. Ese ruido es el de las bombas ya completamente secas, porque ya el hidráulico auxiliar ya se había drenado todo con el manual. Ahí aprovechando, si ustedes ven en el plano, ahí ven los generadores de vórtice, que son esas aleticas chiquiticas. Eso ayuda a que la capa laminar se mantenga más tiempo pegada sobre la superficie del ala. Porque el Jetstream es un avión de plano muy cortico, por eso es un avión que tiene mucha potencia en las turbinas. Son de 1200 caballos cada turbina y están prorrateados a 1020 caballos porque la General Electric, perdón, la Garrett son muy calientes. Siendo un viraje amplio, a poder cuadrar bien la velocidad de referencia, que era más alta, y no, tratar de no excederla en la final. Créanme que uno iba con la adrenalina bastante cargadita.
Todo el mundo mira. ¿Qué tendrían así? Yo ahorita estoy parado mirando. Música. Bueno, ¿sí me alcanzaron a escuchar lo que les iba contando durante el video o no se escuchaba? Sí se escuchaba, Gloria. Así Sí. es, capitán, se escuchaba Ok, bueno. perfectamente. Sí, capitán. Bueno, listo, bueno. Las ambulancias eran solamente para quitarle el susto al piloto apenas apagáramos, pero el resto de gente estaba toda muy bien. El cuento es que las emergencias hay que estudiarlas. No pueden irse a volar teniendo dudas con las emergencias. En cualquier momentico pasan las emergencias. Ellas no le avisan a uno, capitán, mañana estúdiese fuego en el motor número 2. No. Se le prende a usted el fuego y de una hay que resolverlo. A mí se me prendió la alarma de fuego del motor número 2 en tierra prendiendo el motor. Entonces, ¿qué toca hacer? Utilizar los procedimientos de emergencia. Apagar el motor, extintores 1, extintores 2. Así mantenimiento se ponga bravo. Porque es que, hermano, ¿para qué utilizó los extintores si fue un daño en la alarma? Entonces esperamos a que se prenda el plano para utilizarlos. No, hay que utilizarlos y hay que hacer las emergencias completas. Entonces, la charla pues fue más o menos contarles qué fue el transcurrir del capitán Álvaro Peláez en vuelo, en la vida de piloto. Después de que me retiré, empecé a trabajar en Aerolíneas de Antioquia, volé Twin Otter, luego volé Jetstream y luego pues ya donde ustedes me ven, que es dando instrucción en el poderosísimo Tecnam. Ahorita viene Oscar con una charla. La de Oscar sí es mucho más emocionante porque Oscar anda a más velocidad que yo. Entonces, Oscar ha tenido experiencias muy pa' qué, pero son muy envidiables y ustedes tienen que aprovechar a Oscar y a los otros instructores, pero a Oscar porque Oscar tiene una experiencia berraquísima y de verdad que es muy bueno tenerlo en la escuela. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, no me vayan a corchar, pero adelante. Capitán, muy buenos días. Con Jorge Betancourt, ¿cómo está? Jorge, ¿cómo vas? Muy bien, capitán. No, muy buena la charla. Yo he estado escuchándola y he estado trabajando en estos momentos, ando pues en teletrabajo, pero no podía perderme la charla, la verdad. Le agradecería enormemente si nos podría compartir de pronto el video a través del grupo de operaciones, ya que se vio con algo de latencia, entonces sería muy interesante poder tenerlo dentro del material de apoyo de nosotros. El de la emergencia. Sí, señor. Claro que sí, yo lo paso al grupo, no hay problema, ni más Muchas falta. gracias, capitán, muy amable. Con mucho gusto. Capi, buenos días. Daniel Espinosa. ¿Qué hubo, Daniel? Capi, una pregunta es, bueno, nosotros estamos en proceso de formación para ser pilotos civiles, pero digamos que en referencia a los pilotos navales y militares, ¿cuáles son esas características referentes que un piloto civil debería tener en cuenta? Que pues por el contexto de nuestra formación tal vez es difícil tener o experimentar. Mire, el piloto de Fuerza Aérea, el piloto de Ejército, el piloto de la Armada, el piloto civil, el piloto de la Policía Nacional, deben tener una característica que es única y se llama la disciplina. La disciplina, el estudio. Yo trato de hablar mucho con los alumnos que vuelo y les doy muchas recomendaciones porque
Oscar lo sabe y Julián lo sabe que fuimos militares. Allá nos tocaba con personal militar. Los alumnos, digamos, eran personal militar. Entonces es diferente el trato porque uno le dice a un alumno, a un teniente, yo le decía a los tenientes que tenía alumnos, deben estar 1 hora antes en el aeropuerto y ellos estaban 1 hora y 15 minutos antes en el aeropuerto, sentados en la sala de briefing, listos esperando el briefing del instructor de vuelo. Y uno les dejaba trabajo, entonces ellos llevaban el trabajo que era, mañana el teniente Julio Castañeda me va a preparar la maniobra de Chandel. Entonces, Julio Castañeda estaba listo con el dibujo hecho en PowerPoint o dibujaba en el tablero y hacía la presentación a los otros compañeros y tengo esta duda y uno se la resolvía, ¿ya? Porque eran militares. Aquí yo sé que ustedes pues son civiles, tienen mucha disciplina porque muchos de ustedes son profesionales y ya uno cuando es profesional tiene que tener mucha disciplina porque tiene una responsabilidad muy grande, pero los jóvenes que están empezando después del colegio a ser pilotos tienen que meterse eso en la cabeza. Tienen unas responsabilidades gigantescas en el momento que se monten en una máquina de esas con más de 150 personas atrás. Créanme que ser piloto no es solo irse por el aeropuerto con la Ray-Ban firmando autógrafos. No, no, eso no es. Es la responsabilidad de llevarse esa cantidad de pasajeros que se montan en el avión, llevarlos sanos y salvos hasta su destino. Los aviones, nosotros, y yo se lo dije a un personaje muy famoso de Flying, le dije, es que nosotros los pilotos no estamos entrenados para volar recto y nivelado. No, recto y nivelado es lo más sencillo que hay llevar un avión. Nosotros estamos entrenados para resolver problemas en la cabina, para resolver una emergencia, para saber qué hacer en caso de que se me cierre un aeropuerto, para saber leer un METAR, para saber leer un NOTAM, para saber cómo me comporto con el copiloto, cómo me comporto con el piloto, cómo me voy a comportar con los pasajeros. Eso requiere disciplina y eso está en la fortaleza mental de cada uno. Tienen que meterse en la cabeza. Es una actividad supremamente deliciosa. Es que volar es la berraquera. O sea, eso es una cosa única, montarse en una cabina. Todos los días nos cambian de imagen. Así hagamos el mismo vuelo Medellín-Cartago. Todos los días es distinto. No sabemos cómo nos va a comportar el avión, no sabemos cómo están las condiciones meteorológicas en ruta, no sabemos cómo está la salida, no sabemos cómo está la entrada, no sabemos cómo va a estar el controlador de ánimo para controlarnos, si nos va a autorizar o no nos va a autorizar, no sabemos qué cantidad de aviones hay en Cartago o en el tráfico. Entonces, todas esas cosas, no sabemos cómo se va a comportar la máquina en cuanto a una falla. Ay, a mí me falló esto, pues es que yo no me estudié eso. No, 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 no. La disciplina, tanto en los militares como en los civiles, es fundamental. La seriedad con la que ustedes cojan esta actividad que van a hacer o que están queriendo hacer como aviadores o como pilotos comerciales. Porque tienen que salir bien formados de la escuela. Yo hablo mucho con los instructores y tenemos que lograr eso porque depende de nosotros y de ustedes que salgan bien formados. Yo a muchos les he dicho una frase de que nos hablaba mucho un almirante en la escuela cuando nos íbamos a graduar. Decía, los tenientes salen con un mar de conocimientos, pero con 1 centímetro de profundidad. Y si ustedes no se empiezan a capacitar ustedes mismos, no van a crecer ese centímetro. En ustedes está que ese centímetro empiece a volverse más hondo y haya más conocimientos. Entonces yo los invito a que seamos más conscientes de lo que estamos haciendo. Sí, bacano, el uniforme y las peladitas y la vaina. No, esa no es la esencia. La esencia es lo que viene, el compromiso que van a adquirir ustedes. Entonces, Daniel, yo creo que resumiendo es la disciplina y la capacidad
de compromiso con lo que van a hacer ustedes, tanto en los pilotos militares como en los pilotos civiles, porque usted se está dando cuenta que ahorita hay mucho piloto militar volando en las compañías civiles y aprendemos mucho de la aviación civil, porque sin embargo pues es lo mismo, pero tenemos funciones diferentes, entonces hay que aprender muchas cosas. Volar en la línea es diferente, hay cosas más cómodas, hay cosas más incómodas, pero es diferente, pero es el mismo concepto, volar con seguridad y entre todos nos tenemos que cuidar. Un piloto inseguro es un riesgo para el resto, que es lo que hablamos mucho en los tráficos en Cartago y en esas pistas congestionadas. Tienen que hacer las cosas bien hechas. Si tienen duda, pregunten, porque con el error de un piloto o de un alumno puede generar un accidente. Entonces, disciplina y compromiso, creo yo que serían las palabras claves ahí, Daniel. Perfecto, Capi. Muchas gracias. Mucho gusto. Listo, capitán. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Gloria, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias, Gloria. Muchas gracias. Hasta luego, capitán.